en la familia. Es muy importante tener en mente de que depende mucho de los cimientos, las bases en las que descansa el matrimonio, las bases en las que descansa la familia. De ahí depende el caminar, de ahí depende cómo va a desarrollarse la convivencia hogareña. Ahora bien, las bases, los cimientos comienzan a formarse, comienzan a tomar forma a partir del mismo noviazgo. Y hoy quiero compartir con ustedes precisamente este tema, cuál es el noviazgo que Dios aprueba y bendice. Porque ustedes saben de que el noviazgo es la antesala del matrimonio y es una relación sumamente importante ante Dios y para la muchacha y para el joven, porque allí es donde la pareja llega a conocerse tal a como se debe a fin de poder entrar al matrimonio con solidez. Voy a hacer unos comentarios y después les voy a citar, les voy a dictar una serie de pasajes bíblicos para que ustedes lo lean en casa, porque la brevedad del tiempo aquí no me permite ir pasaje por pasaje. Entonces ustedes espero que tengan su cuaderno y lapicero a la mano para poder anotar los pasajes cuando yo se los dicte. Mientras tanto, quiero compartir con ustedes unos comentarios y si hay entre ustedes solteros, solteras, creo que estas reflexiones serán oportunas para que ustedes puedan meditar muy bien, orar al Señor para poder escoger con quién van a vivir el resto de su vida. Durante el noviazgo, la pareja ha de conocerse en lo que respecta al carácter de cada uno, los cimientos, los gustos, la religiosidad. Este es un asunto muy importante porque a veces nos encontramos con una pareja en donde el joven es cristiano, pero ella no lo es y viceversa. O una pareja en donde ambos son cristianos, pero uno de los dos tiene madurez en Cristo Jesús, el otro no. El otro es un niño en Cristo y todavía tiene actitudes carnales. Entonces, en el noviazgo, la pareja da a conocer su grado de religiosidad, su grado de consagración a nuestro Señor. Durante el noviazgo, la pareja llega a conocer los ideales de vida, tanto de él como de ella. ¿Y cuáles son los medios para hacer realidad esos ideales? Digamos, estudiar una carrera universitaria o adquirir una casa o adquirir un terreno y construir ideales. Pero ¿cuáles son los medios a usar para que esos sueños se hagan realidad? Eso es material que se considera dentro de la etapa de noviazgo. Así, por ejemplo, cómo combatir el egoísmo, si existe esta debilidad en él o en ella. Notar en el noviazgo si hay sentido de responsabilidad en la pareja, espíritu de bondad, la salud integral de cada uno, mente, alma, cuerpo, porque muchas veces en el noviazgo se ocultan cosas y salen a luz hasta que están unidos en matrimonio. Y es como quitarle una venda de los ojos a la pareja y se arma un problema. ¿Por qué no me dijiste cuando antes de que nos casáramos que padecía de esta enfermedad o de otra enfermedad? ¿Por qué me lo ocultaste? Falta de información, falta de una sana comunicación. Entonces es importante poder conocer acerca de la salud integral de cada uno, así como su disposición a favor de cultivar la amistad, el mutuo respeto, la buena voluntad de ambos para recibir la correcta orientación y educación en la toma de decisiones. Porque en este mundo nadie lo sabe todo. Y el noviazgo es una etapa en donde la pareja necesita de orientación, necesita de información. Y es muy útil que la pareja sea dócil y que esté anuente a poder escuchar orientaciones, ya sea de parte de los padres de ambos o de parte de un consejero de confianza o de algún ministro del evangelio. Pero estar anuentes a poder escuchar orientaciones, poder escuchar consejos, una correcta información, una correcta educación en la toma de decisiones.
También es muy importante en el noviazgo no herir los sentimientos, ni de parte de él contra ella, ni de parte de ella contra él. Cultivar las virtudes de la decencia y la prudencia en ambos. Evitar la conducta que cause algún daño a la persona amada. Lamentablemente hay noviazgos que fracasan estrepitosamente, sencillamente porque uno de los dos faltó el respeto, tuvo una mala conducta, un mal proceder, causó daño a su novio, a su novia, y entonces el matrimonio no llegó a cristalizarse y del noviazgo no pasó y dejó un amargo sabor en la persona afectada. Es importante entonces evitar la conducta que cause algún daño a la persona amada, ajustarse a un comportamiento dentro de la ética cristiana. Por eso es importante de que el novio sea cristiano, que la joven sea cristiana, porque tienen ambos las mismas bases, tienen ambos los mismos cimientos para poder llevar a cabo una bonita relación en un ambiente de respeto y atmósfera cristiana. Los valores morales, los valores éticos son muy importantes de observarse dentro del noviazgo. Acordémonos de que el noviazgo es la antesala, la relación previa al matrimonio, que es un contrato formal para toda la vida. De ahí que es importante que la pareja pueda aceptarse en el noviazgo, aceptarse mutuamente en base al verdadero y duradero amor. No estamos hablando de ese amor que tiene la inclinación sexual, que las pasiones se encienden y que queda convertida la muchacha en madre soltera por falta de autocontrol, falta de disciplina personal y cometen errores que les persigue toda la vida. Entonces, no estamos hablando de ese amor, sino que estamos hablando de la virtud de la que Pablo menciona tan bellamente en 1 Corintios capítulo 13. Es importante tomar en cuenta todo lo que rápidamente hemos comentado, porque el noviazgo, de ser así, tomando en cuenta todos estos principios, vendrá a ser un noviazgo adecuado, responsable, duradero y con buenos resultados, porque ambos de buena voluntad decidieron tomar en cuenta a Dios de manera sobresaliente, aplicando sus principios que son de inmensa utilidad. Realmente no hay libro que supere a los principios que contienen las Sagradas Escrituras con respecto a un buen proceder en nuestras relaciones interpersonales. Y el noviazgo es una de ellas. El noviazgo encaja dentro de este tema de las relaciones interpersonales, cómo llevarse bien con el prójimo. Nada más adecuado que en el noviazgo la aplicación de estos principios que vendrán a formar fundamento, vendrán a formar cimiento y base de lo que podría ser el matrimonio cuando la pareja logra entenderse. Ahora imagínense ustedes, si todo lo que hemos dicho, que suena bonito, que suena atractivo, pero si todo esto está ausente en el noviazgo, pero aún así la pareja decide casarse, ¿pueden ustedes imaginarse cómo vivirá esa pareja? Me gustaría escuchar los comentarios a ustedes. ¿Cómo vivirán en el núcleo matrimonial si los valores que hemos dicho rápidamente están ausentes? Están ausentes en el noviazgo, pero aún así la pareja se une en el matrimonio. ¿Qué clase de matrimonio llegará a ser? ¿Llegará a ser un matrimonio estable, duradero, ejemplar? ¿Qué opinan ustedes? Va a ser un matrimonio el cual se irá al fracaso, ya que incidirán todas las cosas que no vieron en el noviazgo, menos lo van a ver en el matrimonio. Porque como decía usted, es una antesala. Y si previo al matrimonio ya habían, se lastimaban verbalmente, había falta de respeto, es algo que en el matrimonio no se va a arreglar.
Por el contrario, se va a complicar aún más. Entonces va a ser un matrimonio destinado al fracaso. Lamentablemente es verdad. Así es. ¿Otro comentario? Sí, hermano. Generalmente donde no hay un noviazgo que va dirigido por el Señor, generalmente son los fracasos en los matrimonios porque hay falta de respeto, no hay buena comunicación, porque de inicio, como bien lo decía, no se dijeron cosas importantes y a veces eso es lo que va a dañar el matrimonio. Y no hubo esa confianza y a veces actúa uno apresuradamente, pero lamentablemente, como dice, son errores que va uno cargando para toda la vida, pero no puede haber un buen matrimonio, no puede haber un matrimonio duradero donde no ha habido un buen noviazgo que haya sido guiado por el Espíritu Santo y por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que estamos tocando este tema, porque muchos de los problemas que suceden en el caminar del matrimonio tuvieron su origen en el noviazgo. Entonces, entran al matrimonio, pero ya van con este problema a nivel interno. Y ese problema viene agigantándose al extremo de crear profundas grietas en la relación conyugal. Entonces, el noviazgo como antesala del matrimonio, no podíamos omitirlo, no podíamos dejarlo por fuera en esta serie de estudios. Ahora, miren ustedes, ya que tienen un lapicero ahí a la mano y su cuaderno, quiero que examinen en su casa los siguientes pasajes bíblicos que contienen precisamente orientaciones divinas, principios bíblicos, recomendaciones claras, advertencias que incluso consejeros matrimoniales y psicólogos han usado estos argumentos bíblicos para introducirlos, ocuparlos en los libros que ellos han escrito. Así que les voy a dictar estos pasajes, les suplico anotarlos, leerlos y ver allí, en cada uno de estos pasajes, la relación del noviazgo, los valores, los principios éticos, los principios cristianos que son vitales, porque es lo que le da vida al noviazgo y al matrimonio. Los pasajes bíblicos son los siguientes. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, hermano. Sí. Muy bien, gracias. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Todos los pasajes bíblicos que voy a mencionarles son de Proverbios. Hasta que haya un cambio, les voy a avisar el cambio. Repito, Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Capítulo 5, verso 9 al 14. Capítulo 6, verso 27 al 28. Capítulo 10, verso 22. Capítulo 13, verso 16. Capítulo 15, verso 29. Capítulo 16, verso 3. Capítulo 19, verso 1. Capítulo 22, verso 3 y verso 5. Capítulo 24, verso 5. Todas esas citas bíblicas corresponden al libro de Proverbios. Pasamos a Efesios, capítulo 4, verso 29. Hermano, disculpe, repítame el tercero y el cuarto, por favor, que no los pude anotar. Que dictó de Proverbios. Voy a leerlo nuevamente, uno por uno, pero tal vez no solamente usted se quedó atrás, tal vez hay otro, así que voy a comenzar de nuevo. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7, capítulo 5, verso 9 al 14, capítulo 6, verso 27 al 28, capítulo 10, verso 22, capítulo 13, verso 16, capítulo 15, verso 29, capítulo 16, verso 3, capítulo 19, verso 1, capítulo 22, verso 3 y 5, y capítulo 24, verso 5. ¿Estamos bien? Correcto. Pasamos a Efesios, capítulo 4, verso 29 y verso 31. Capítulo 5, verso 5.
Pasamos a 2 Timoteo, capítulo 2, verso 22. Santiago, capítulo 1, verso 21. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1 al 7. Colosenses, capítulo 3, verso 8 al 10. Y por último, Colosenses, capítulo 4, verso 6. ¿Lo copiaron Disculpe, todo? hermano, Colosenses, ¿qué? Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 8 al 10 y capítulo 4, verso 6. ¿Cuál es la importancia de estos pasajes bíblicos? Estos pasajes bíblicos contienen la información que de manera resumida hemos comentado. Cuando ustedes analicen cada cita bíblica, se van a dar cuenta de los valores de la ética bíblica aplicada al noviazgo. Principios que nunca pasan de moda. Y aquellas parejas que han hecho a un lado estos principios tienen una relación muy accidentada. Así que ustedes harán muy bien en leerlos, meditar en ellos y poder considerar cuántos noviazgos han durado y se han convertido en matrimonio y continúan adelante como resultado de la práctica de estos valores. Por estos valores se hace muy difícil ponerlos por obra cuando el noviazgo es mixto. Cuando hablamos de un noviazgo mixto, nos referimos a aquellas parejas en donde la relación es un poco difícil porque el joven es cristiano, pero ella no lo es. O la señorita es cristiana, pero él no lo es. Entonces, por ese lado está dispareja la situación. Y los predicadores usamos el término de relaciones mixtas, refiriéndose precisamente a este tipo de caso. Cuando él es cristiano y la otra persona no lo es, o digamos que los dos son religiosos. Uno es cristiano y el otro de una determinada denominación, de una determinada secta, ajena totalmente a lo que es la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, el cristiano dice, sí, pero es cierto que ella no es de la iglesia de Cristo, pero ella es de X, no voy a mencionar. Ella es de X denominación y tiene buenos principios. Aparentemente la respuesta está correcta, pero en el caminar comienzan a surgir conflictos, porque ella va a la iglesia de Cristo, el otro va a su iglesia, va a su denominación, y él dice, anda a mi iglesia un domingo y yo te voy a acompañar el otro domingo a la tuya, y nunca la acompaña, pero él obliga para que ella siempre vaya, y como ella lo ama, entonces va. Hasta que al final de cuentas, la muchacha termina abandonando la iglesia del Señor y se hizo de aquella denominación. Ya hemos conocido de este tipo de situaciones los predicadores. A veces también nos encontramos con parejas en donde él tiene una tendencia, una inclinación política y la otra persona no lo es. O son de dos corrientes políticas diferentes. Esto también crea una relación mixta desagradable. También, como dice la canción, 40 y 20, la gran diferencia de años. Si uno es joven, pero el otro tiene ya una diferencia notable en edad con respecto al primero, entonces ahí luce la canción de 40 y 20, ¿verdad? Una discrepancia tremenda en donde en el caminar se van notando problemas. Estos comentarios los hago como fruto de la experiencia en mi ministerio, tratando diversos casos aquí en Centroamérica y en otros países donde he tenido el privilegio de trabajar. Otra situación que crea el noviazgo mixto es cuando él es soltero, pero el otro es casado, pero está separado o en trámite de divorcio o ya tiene hijos de la relación anterior. Es una situación escabrosa, ¿no es cierto? Una situación un poco dolorosa porque, digamos, la parte soltera entra a esa relación libre de todo tipo de compromiso, pero el otro es casado. No se puede casar porque tiene su matrimonio, está separado o está tramitando su divorcio.
y tiene hijos con su matrimonio, pero tiene interés en esta persona que es soltera. Es una situación muy difícil de manejar para la persona soltera, ya sea él o ella. Otra situación en donde encaja dentro del noviazgo mixto es cuando hay una gran diferencia en el nivel académico con respecto a la pareja. Tal vez él tiene una preparación académica superior a la de ella o viceversa. Y yo he conocido casos de que esto se convierte en manzana de la discordia, motivo de conflicto, motivo de discusión entre ellos. También hay noviazgos mixtos cuando la persona, uno de los dos es liberal en su forma de pensar, de actuar, mientras que el otro no. El otro es conservador, es más reservado en cuanto a su manera de dirigir su vida, pero el otro es más libertino, más abierto, y esto crea problemas realmente. Ya he conocido casos, y tal vez alguno de ustedes ha conocido casos así, en donde uno de los dos tiene una forma de pensar y de actuar y de conducirse muy liberal, en gran contraste con su novio, con su novia, que es totalmente diferente. Y eso es motivo de discrepancia entre ellos. También la forma de pensar y de actuar forma un tremendo contraste, aspectos ideológicos, aspectos doctrinales. Esto amarga el momento. La visita se convierte en horas de debate. Ya no hay nada para platicar entre los dos, sino que es una discusión por un determinado tema religioso, un determinado tema político, y cada quien defiende una postura y terminan peleándose. Y la visita acabó en amargura. Es un problema muy incómodo. También una relación mixta es cuando alguien tiene bienes materiales en contraste con su novio, con su novia. Y la persona que tiene bienes materiales tiende a sentirse en ventaja sobre la otra que no tiene. Y esto también es motivo de desacuerdo, motivo de discusiones si no se sabe manejar la situación. También un noviazgo mixto es aquel cuando uno de los dos es laborioso, esforzado, trabajador, que con esfuerzo está logrando lo que tiene, en contraste con su novio, su novia, que es haragán, perezoso, no le gusta el trabajo, busca trabajo rogando a Dios no hallar. Bueno, este tipo de situaciones vienen también a crear una relación áspera en la pareja. Realmente tiene muchas desventajas. Yo quiero hacer un listado a ustedes de la desventaja en un noviazgo mixto. Aparentemente es intrascendente si él es cristiano o no lo es, o si ella es cristiana o no lo es. Eso a mí no me interesa. Me gusta, es guapo, es guapa, me gustan sus ojos, tiene buen parecido. Eso es lo que me atrae. Ya lo demás, eso es secundario. Pues no, realmente no es secundario. No es secundario. Yo quiero hacerles un listado de cuáles son las desventajas que se presentan en un noviazgo mixto. Por eso habemos predicadores que no aconsejamos las relaciones mixtas en un noviazgo, porque la experiencia nos ha demostrado que es una relación con mucha tensión, una relación con demasiado estrés. Sí, imagínense ustedes que un noviazgo en donde ambos son cristianos, ambos son miembros de la Iglesia del Señor, tienen momentos también de estrés, momentos de desacuerdo, cuánto más en una relación mixta. Entonces, escuchen ustedes las desventajas que hay en una relación mixta hablando del noviazgo. Y acuérdense que esto entra al matrimonio, porque hay quienes, aún conociendo estas desventajas y sabiendo que tienen problemas, aún así se unen en matrimonio y la situación se vuelve insoportable. ¿Cuáles son entonces las desventajas? Por ejemplo, la irresponsabilidad está a las puertas. Uno de los dos es irresponsable, generalmente el que no es cristiano.
Porque el que es cristiano, pues ha cultivado principios, ha cultivado valores, si proviene de un hogar cristiano, si ha estado perseverando en la iglesia, si es un asiduo lector de las Sagradas Escrituras, pues tiene buenos valores, buenos principios, pero estos principios no encuentran aceptación en el otro, que es irresponsable, es informal, incluyendo la hora de la visita. Dice, bueno, llego tal día, a tales horas, y la novia quedó preparada esperándolo y no llegó, no llegó. Y a la muchacha ya se le amargó la noche. Y eso es repetido. Se repite una y otra vez la informalidad, la irresponsabilidad, la falta de palabra, la falta de seriedad en la persona que no es cristiana. Al mismo tiempo, en una relación mixta se ponen en peligro los principios cristianos aprendidos. Oiga usted ese riesgo que el cristiano corre. Corre el peligro de que los principios cristianos que aprendió en su familia, los valores cristianos que aprendió en la clase de jóvenes, llegan a ser a un lado. Son menospreciados porque importa más la relación con el joven inconverso que conservar los principios cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que el muchacho inconverso pues le gusta ir a las fiestas, va a discotecas. La muchacha cristiana pues no va por los valores que ella ha aprendido, pero entonces dice, yo te llevo a la fiesta, puedes bailar, yo te voy a enseñar a bailar. Y la muchacha se va inclinando la balanza a favor de todas las provocaciones que el inconverso le hace hasta que fracasa en su vida cristiana. Y es doloroso, es muy trágico. También una consecuencia negativa en las relaciones mixtas es la afectación en la estabilidad de la relación. Es una relación dispareja. Y por ser una relación dispareja, la relación no es estable. Hay altibajos. Y si el muchacho es cristiano y la muchacha no lo es, entonces él sufre en carne propia lo que es precisamente la inestabilidad en la relación con esta persona. Y si ella es cristiana, igual viene a sufrir estas situaciones de inestabilidad en su relación. Al mismo tiempo, tenemos que reconocer de que es una relación conflictiva y de corta duración. Nosotros, los predicadores, hemos conocido casos de muchachos que han fracasado en su noviazgo porque la joven no era cristiana, la relación era muy conflictiva, era muy inestable, entonces terminaron en ruptura. Corta duración. Y es una lástima porque es tiempo perdido. Tiempo perdido. La ilusión se le hizo como alcanzarse en el agua y no logró absolutamente nada. Entonces los jóvenes tienen que pensar muy bien si francamente vale la pena interesarse en alguien que no es cristiano y que no le interesan las cosas de nuestro bendito Señor. Otro elemento que también corre peligro en una relación mixta es cuando los consejos y observaciones dadas por personas maduras y experimentadas no se toman en cuenta. Hay muchachos que han complicado su vida en un noviazgo mixto y los padres han querido intervenir con consejería, porque los padres tienen mucha experiencia en los años vividos. Pero el hijo está tan enamorado o la hija está tan enamorada que tiene oídos sordos a los consejos de sus padres. Tiene oídos sordos a los consejos del predicador o de gente madura, de experiencia, como pueden ser los abuelos. No le interesa lo que digan los abuelos, no le interesa lo que digan sus padres, no le interesa la consejería del predicador, va a hacer lo que quiere y no le importa pagar las consecuencias. Verídico. Fracasó. Y después se arrepiente. Y de eso habla el libro de Proverbios, en esos pasajes que ustedes han anotado. La persona se lamenta por no haber atendido los consejos que le daban, por no haber dado importancia a las llamadas de atención que recibió. Y esto es un grave problema que amarga la vida de los jóvenes. También es muy interesante tomar en cuenta de que se hace presente la intranquilidad, inseguridad,
dudas, desconfianza, celos y temores cuando uno de los dos no son cristianos. ¿Es perfecto un noviazgo cristiano? ¿Qué creen ustedes? ¿Es Sí, muy perfecto? importante. ¿Cómo dice? Sí, es muy importante un noviazgo cristiano, donde haya bases y haya madurez espiritual. Pero yo les pregunto, ¿es No, es perfecto. perfecto un noviazgo cristiano? ¿Es No. perfecto? No, hermano, no lo es. Recordemos No lo es, que ¿verdad? siempre somos seres humanos y siempre la carne es débil, nosotros tenemos imperfecciones como seres humanos, por lo tanto necesitamos siempre de la ayuda de Dios, pero aún así tendemos a caer. Entonces, Ujú. aunque los dos seamos cristianos, tenemos debilidades, por lo tanto no somos perfectos. Muy bien, muy bien. Pero tenemos la ventaja, hablando de los noviazgos cristianos, tenemos la ventaja de que están los valores. Están los valores aprendidos de las Santas Escrituras, están los valores aprendidos que los padres nos han inculcado y los hemos retenido. Y esos valores los aplicamos cuando hay momentos de tensión, cuando hay momentos de algún disgusto, algún enojo. Nos acordamos de los principios, los aplicamos y el problema se supera. Eso no sucede en los noviazgos mixtos. En un noviazgo mixto, cuando hay un enojo, cada quien agarra por su lado y se acabó la relación. Se insultan, amenazas de golpes o violencia verbal, hay tirantez y el cristiano queda apesadumbrado porque incluso dio mal testimonio ante aquel inconverso. Pero al inconverso no le importó nada, porque al fin y al cabo no tiene temor de Dios ni los principios bíblicos. Entonces, es cierto, no es garantía de que porque los dos son cristianos, están bañándose en agua rosada. No, no es garantía. Pero sí, los problemas tienen solución. Se facilita la reconciliación, se facilita la superación de las dificultades, de los inconvenientes que surjan en el caminar. Pero eso no sucede en los noviazgos mixtos. En los noviazgos mixtos tenemos la intranquilidad, la inseguridad, la duda, la desconfianza, celos y temores. Sí, hermano, Dígame. la ventaja del noviazgo cristiano o del matrimonio cristiano es que tenemos la ayuda de Dios Amén, hermano. Así es. y eso es mucho. Entonces, la mayoría de los problemas se solucionan fácilmente porque si los dos nos ponemos de acuerdo a orar por ese problema, salimos adelante. Así es. Y mientras que un mixto, uno va por su lado, el otro por su lado, es como la carreta que un güey va para el otro lado y el otro para el otro y al final no se va para ningún lado. Lo triste del caso, en esto que usted plantea, hermano, lo triste del caso es tiempo perdido, heridas emocionales, que ya la persona queda con desconfianza para una futura relación, no quiere pasar por la misma experiencia que tuvo con el primer noviazgo, y cuando viene a ver en su soltería, pasó por 3 o 4 noviazgos, fracaso tras fracaso, y eso viene a afectar su estabilidad emocional, viene a perjudicar lo que es su salud mental, su salud emocional. Es muy importante tomar muy en cuenta esta reflexión a la hora de aconsejar a unos jóvenes que estén interesados en alguien que no son cristianos, hacerles ver que es un dolor de cabeza. En el noviazgo mixto existe la probabilidad de que los principios éticos de la vida cristiana no sean practicados. Eso de alto riesgo, hermanos y hermanas. Es de alto riesgo que en una relación mixta, el joven que es cristiano comprometa su vida cristiana, deje en entredicho sus valores cristianos, los principios que aprendió, como el respeto a sí mismo, el honor de su propia persona, lo eche por el suelo, lo arruine y queda dañado para toda la vida. También hay choque de intereses. En un noviazgo mixto hay choque de intereses.
Los intereses del cristiano, ¿cuáles son? Congregarse, ¿no es cierto? Los intereses del cristiano, ¿cuáles son? Hacer evangelismo personal. Los intereses del cristiano, ¿cuáles son? Estar activo en la iglesia. Los intereses de un inconverso, ¿cuáles son? Los tragos. La vida relajada en el mundo. La distracción. Nada de interés con cosas religiosas. Nada de interés con Biblia. El cristiano le regaló una Biblia, la vendió, la botó, no le interesa asunto de Biblia. Es un contraste tremendo, hermanos. Un noviazgo mixto. Hay choque de intereses. Dice el joven que no es cristiano, mira, yo vengo por vos mañana a las 9:30 de la mañana. Vamos a ir al parque y después vamos a ir a almorzar. Y dice el que es cristiano, no puede. ¿Y por qué no va a poder? Es que yo voy a la iglesia a esa hora. Déjate de iglesias. Si es el único día que yo puedo salir con vos porque yo trabajo y estudio. No me puedes dar el tiempo de tu iglesia, a mí. ¿Ya ven ustedes cómo comienza el pleito? Choque de intereses. Y eso lo tiene que pensar muy bien un cristiano, hombre o mujer, antes de aceptar a alguien inconverso como cristiano, como novio. La vida del cristiano y de la cristiana sufre serios contratiempos que vienen a ser obstáculos en su desarrollo personal. Y eso es una gran verdad. Un noviazgo mixto atrasa el desarrollo espiritual de la persona convertida al Señor. Es interesante que nosotros tomemos en cuenta estas reflexiones para poder aconsejar, si usted conoce a algún miembro de la iglesia, joven, sea varón o mujer, que tiene un noviazgo con alguien que no es de la iglesia, orientarlo, aconsejarlo, advertirle, de tal manera de que estas advertencias le abran los ojos a aquel joven que es hermano nuestro en la fe. Ahora bien, todo esto que les he dicho no es una simple opinión. Tiene fundamento bíblico y bajo ese título de los noviazgos, el noviazgo mixto, yo tengo una serie de pasajes que quiero dictárselos para que ustedes lo estudien, lo consideren y se van a dar cuenta de cuántas personas que eran originalmente temerosas de Dios terminaron arruinando sus vidas por relaciones mixtas. Uno de ellos, Salomón. Salomón comenzó bien en su vida temerosa con Dios. Dios le dio sabiduría, él iba muy bien, pero se enamoró y solamente con 1000 mujeres, 700 concubinas y 300 reinas. Con eso es suficiente para quebrarse la cabeza, ¿ya? Y esas mujeres le torcieron el corazón, dice la Biblia. Le torcieron el corazón a Salomón y Salomón se hizo idólatra, se hizo pagano y Dios le reclamó de por qué ese cambio. Y Dios le sentenció y le dijo que le iba a quitar su reino, se lo iba a dividir. Y así fue. Otro caso que ustedes van a encontrar en estos pasajes que les voy a dictar es el caso de Acab y Jezabel. Acab era israelita, era judío, pero Jezabel era pagana. Jezabel adoraba al dios pagano Baal. ¿Pero qué pasó? Acab se enamoró de ella y formó su matrimonio con ella. Y ese matrimonio arrastró al pueblo judío a la idolatría, al paganismo. Así que se van a encontrar ustedes con estos casos, como el caso cuando el líder de Israel, en este caso Nehemías, él se enojó mucho porque los judíos que salieron de la esclavitud de Babilonia agarraron por mujer a mujeres extranjeras. Y ustedes se van a dar cuenta de la reacción que tuvo Nehemías en un total desacuerdo con esa decisión que los judíos habían tomado al formar un hogar con mujeres que no eran judías. Siempre ha habido este problema y lo van a ver ustedes ya en el Nuevo Testamento. Así que anoten los siguientes pasajes.
Hay un pasaje que muchos lo saben de memoria, que es con el que comienzo la lista. Amós 3:3. Amós 3:3. Tiene una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y eso es lo que sucede en noviazgo mixto. Es difícil en un noviazgo mixto andar los dos juntos cuando hay desacuerdos. Entonces, Amós 3:3, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 11. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 hasta el 33. Y capítulo 21, versos 25 y 26. Nehemías, capítulo 13, versículo 23 al 27. Y se van a sorprender ustedes a leer Deuteronomio, capítulo 7, verso 1 al 5. Y causa sorpresa porque en ese pasaje ustedes van a notar el celo de Dios, de que Él no quería que su pueblo se mezclara con naciones extranjeras. Y quería que los hijos de los israelitas no se comprometieran con las mujeres ajenas al pueblo de Israel. Es un pasaje muy interesante que ilustra el tema de esta noche en cuanto al noviazgo mixto. Repito, Deuteronomio, capítulo 7, verso 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 39. Pablo sugiere de que una persona que es sola se case siempre que sea con un cristiano, con alguien que esté en el Señor. Eso es lo que dice el versículo 39, 1 Corintios 7, 39. Ustedes pueden buscar este pasaje en diferentes versiones del Nuevo Testamento, aparte de la versión que usamos Reina Valera, pueden buscarlo en otras versiones y se van a dar cuenta de que el deseo del apóstol Pablo era que los cristianos, las viudas en este caso, se casaran, pero con alguien que fuera temeroso de Dios, un cristiano. Habían paganos solteros, pero Pablo no quería que la persona cristiana soltera se comprometiera con un pagano. Tiene usted también el capítulo 9 de Primera de Corintios, versículo 5. Capítulo 15, verso 33, en donde Pablo advierte acerca de la influencia negativa en una relación mixta. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, hasta el capítulo 7, verso 1. Repito, Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, hasta el capítulo 7, verso 1. Gálatas, capítulo 5, verso 9. Es muy interesante lo que Pablo dice allí en Gálatas 5:9, en donde declara diciendo que un poco de levadura leuda toda la masa. Y ese es el peligro en las relaciones mixtas, de un cristiano con un inconverso, o una cristiana con un inconverso. Filipenses, capítulo 4, versos 7 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 17. Capítulo 2, versículo 11 al 12 y verso 16. Capítulo 4, verso 1 al 4. Esos son de Primera de Pedro. Y Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 10. Este es un pasaje muy importante porque habla del desarrollo en la personalidad cristiana. La persona que ha desarrollado en su vida cristiana no va a cometer la imprudencia de caer en una relación dispareja, una relación mixta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 10, que ya lo anotaron,
es un pasaje muy importante que anima al desarrollo de la personalidad cristiana. Y cuando un cristiano ha desarrollado en madurez, repito, no va a enredarse en una relación mixta, porque sabe que es desigual y que no vale la pena perder el tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 19 al 22. Santiago, capítulo 1, verso 21. Y capítulo 3, verso 13 al 18. Hasta allí las citas bíblicas relacionadas con este tema del noviazgo mixto. ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios no aprueba? Si ustedes comparan la lista anterior y la comparan con la que acabamos de concluir, ustedes notarán qué es lo que Dios desea para nosotros, qué es lo que Dios desea para los solteros, qué es lo que Dios desea para la soltera. La santidad, el respeto, la mutua consideración, intereses recíprocos que agraden a Dios, la práctica de los valores éticos del cristianismo, saber neutralizar los defectos y debilidades carnales, la responsabilidad y objetivos nobles que puedan estar presentes en la relación, haciendo de esa relación una relación formal, ejemplar, estable, seria, sincera. Esta relación indudablemente va a culminar en el vínculo matrimonial. Así de fácil. Ahora, digo yo así de fácil, pero ¿realmente es fácil? No es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero ¿vale la pena? Vale la pena. ¿De cuántas dificultades se salva una persona cristiana al tener una relación con un cristiano? Ahora, una pregunta para discutirla. ¿Es posible para un cristiano encontrar en la iglesia a alguien cristiano? Hablando del noviazgo. ¿Por qué hay miembros de la iglesia solteros que prefieren enredarse con alguien que no es cristiano, habiendo solteros dentro de la iglesia? ¿Por qué se inclina la balanza así? ¿Qué creen ustedes? A veces por la inmadurez que hay, como dice la misma palabra, que muchas ovejas, ¿cómo es? Que lobos vestidas de ovejas. Ajá. Es una lástima, ¿no? Y en eso el cristiano tiene que ser muy observador. Porque aunque el otro llegue con la Biblia y el himnario bajo el brazo y se identifica como cristiano, bueno, no todo lo que brilla es oro. Las apariencias engañan. Entonces, el cristiano fiel tiene que ser prudente, precavido al momento de elegir con quién va a compartir su vida desde el mismo noviazgo. Desde el mismo noviazgo. Dígame. Hermano, buenas noches. Buenas noches. Yo lo que quiero es, en la iglesia de Cristo, como en muchas quizás, pero últimamente yo sí he observado que se han dado bastantes, pero bastantes divorcios, separaciones. Y lo que usted decía anteriormente, hablamos de las desventajas de las relaciones mixtas, pero en este caso, en la iglesia, he conocido matrimonios donde los jóvenes, esas parejas se han conocido desde jóvenes, han formado un hogar, han tenido un buen testimonio delante de la iglesia, personas juntas, han logrado tener prole y todo esto, pero llegan al punto, al punto del divorcio. Y yo digo que me pregunto qué es lo que estará sucediendo en la iglesia. Aun cuando yo era chica, miraba como que los matrimonios más consolidados, mucho más antes que los de ahora.
Y yo me pregunto qué es lo que está pasando. Y no crea que me preocupa en las demás denominaciones, me preocupa en iglesia, qué es lo que estará sucediendo, Hermana, qué es ¿sabe? lo que pueda estar pasando en la iglesia. Hay varios factores. Hay varios factores. Lamentablemente es una situación de algunas parejas, porque también tenemos que reconocer de que hay matrimonios bien consolidados en el tiempo presente. Hay matrimonios muy firmes que realmente merecen un aplauso. Y si hubieran premios de Oscar, se le daría un Oscar a esos matrimonios duraderos. Pero también tenemos que reconocer de que hay parejas que han naufragado en el matrimonio, naufragaron y se enredaron en su vida. ¿Por qué? Sencillamente porque hicieron a un lado los intereses espirituales, cambiaron su objetivo, quitaron la mirada de los valores, quitaron la mirada de Jesucristo, quitaron la mirada en Dios, apartaron la mirada en la iglesia, apartaron la mirada de los valores espirituales y otros intereses surgieron, otros intereses. Puede ser intereses económicos, puede ser interés en una tercera persona, un amante, cosas similares que llevó a la pareja como cuando el río está crecido y se los arrastró, naufragando en su matrimonio. Por eso el apóstol Pablo dice un principio en 1 Corintios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El problema no es propiamente de la iglesia en sí. El problema es de estas parejas que descuidan su relación sencillamente porque sus energías y su tiempo lo volvieron a otro campo, descuidando su propio nido, descuidando su propio hogar. Eso es lo que ha pasado. Invierten su tiempo, invierten su dinero, invierten sus energías en otros intereses ajenos a su matrimonio y ajenos a la vida cristiana. Y ahí es donde se hunden. Entonces no logran rescatar su matrimonio. Hay otros que han fracasado porque los valores que estudiamos ahora en el noviazgo no los supieron mantener en el mismo noviazgo. Pero aún así se casaron. Con todas las dificultades se casaron. Ya dentro del matrimonio, naturalmente, no fue duradera la relación conyugal porque llegaron al matrimonio ya con heridas no curadas, heridas no cicatrizadas, y tomaron más fuerza esos maltratos dentro del matrimonio. Y aquella situación se volvió insoportable, insostenible. No sé si me explico con esto, hermana, si contesto su pregunta con esto. ¿Aló? Bueno, ¿está contestada la pregunta, hermana Claudia? Parece que no tenemos sonido. Sí, hermano. Sí, es que no lograba poner el micrófono, pero sí, está aclarado. Y me imagino yo que, como usted dice, ¿verdad? Intereses y el objetivo lo perdieron, ¿verdad? Que era llegar a esa, ¿cómo le puedo decir? Quizás perdieron de objetivo hasta el mismo Señor. Así es. Porque así es. Entonces, sí, me imagino que suceden varias cosas muy difíciles porque, como usted dice, ¿verdad? Uno crece con estos valores, son parte de uno. Y pues de repente perder una batalla así, para mí un divorcio es como una gran pérdida, una gran batalla, no sé, hermano, Bueno, no sabía. Vamos a entrar a ese tema en las reuniones posteriores. Pero noten ustedes que estos mismos problemas que llevaron al fracaso al matrimonio son los mismos problemas que llevan al fracaso el noviazgo. Muchos noviazgos han dejado de existir. ¿Por qué? Porque también hubo cambio de intereses. Porque también se
intervino una tercera persona, porque se desenfocaron y perdieron los verdaderos intereses, se cayó en la monotonía, se cayó en otros errores y el noviazgo fracasó. Hermano. Entonces no llegó a culminar la matrimonio. Dígame, hermana. Disculpe, hermano. Sí, muchas veces como personas llegamos a fomentar ese apego personal y no vemos que lo que no es sano no nos conviene, y sin embargo el apego que sentimos, entonces no importa que estén las cosas malas, pero el apego que sentimos, ahí queremos estar aunque esté mal. O sea, eso es malo. Eso es malo, el apego a la persona, porque eso no nos permite crecer a nosotros como personas y seguir adelante y poder seguir poniendo la mirada en Jesús, que es el que nos va a dar la dirección a tomar las mejores decisiones. Buena observación, y lo que sucede es de que hay personas que se obsesionan a favor de alguien y la obsesión está por encima del raciocinio, por encima del entendimiento. Es como lo que popularmente se llama el enamoramiento. Y está tan enamorada la persona que no le importa que el otro la golpee, no le importa que el otro no llegue a dormir, no importa que el otro le esté siendo infiel, pero no lo va a dejar. ¿Por qué? Porque está tan enamorado de aquella persona que su raciocinio está oscurecido. La razón no funciona, la mente no funciona. Las emociones, los sentimientos están por encima de la razón, y eso no es correcto. Tiene que ser al revés. Yo les agradezco mucho la participación de ustedes y el tiempo que hemos tenido, y esperamos en Dios para el próximo viernes tener una pequeña prueba de lo que hemos considerado los dos temas antes de avanzar en lo que resta, porque hay mucho material en este importante seminario, pero queremos hacer un alto en el camino para ver qué tanto hemos asimilado de todo lo que hemos hablado. Así que repasen los pasajes bíblicos que hemos estudiado y nos vemos, si Dios nos tiene con vida, el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios les bendiga a todos ustedes y a sus familias y que pasen una feliz noche. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga y bendiciones a todos. Cuídense de la pandemia, por favor. Muchas bendiciones. Buenas noches. Bendiciones a todos. Feliz noche a todos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el viernes a las 7. Buenas noches, hermano. Buenas noches.